versículos de este capítulo. Si usted los tiene ahí, póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. ¿Están ahí, hermanos? Puestos de pie, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Vamos a dejar la lectura ahí. Señor, te pedimos que bendiga usted la enseñanza de tu palabra. Obra de una manera especial, Señor. Te pido, Padre, que tú obres en el corazón de mis hermanos, Señor, y que a través de esta palabra, Señor, puedan ser animados, instruidos, dirigidos. Ayúdame a mí a predicar. También te pido por la salud de mi esposa, Señor, que no se ha sentido muy bien. Pedimos, Padre, que tú la sanes, que obres en su salud, Señor, para que ella pueda estar bien. Pedimos también, Señor, por la nación, Señor. Por favor, pedimos por la protección del presidente Biden, por la protección, que sigas protegiendo al expresidente Trump, Señor. Tú sabes lo que ha estado pasando, Señor, pero pedimos, Padre, por la seguridad y que tú tomes el control de esta nación, Señor. Por favor, obra y ayúdanos, Padre, a poder interceder por todos los gobernantes, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablar, hermanos, sobre el perfil o las características del discípulo. Un discípulo, hermanos, es un seguidor. Es un seguidor comprometido con Jesús. Esto significa más que creer. Probablemente usted dice: yo ya creí en Cristo como mi Señor y Salvador personal. Qué bendición, hermano, lo felicito. Y qué bueno, porque eso es algo muy importante. Dios habló sobre la importancia de creer. Cristo habló sobre la importancia de creer. Creer, dice: creed en mí y serás salvo. Es más, los apóstoles dijeron, cuando les preguntaron: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Le preguntaron al apóstol Pablo, y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, la salvación es algo que nada más Dios manda y Dios pide que creamos en Él. El Señor Jesucristo habló a sus discípulos y muchas veces les predicó y les dijo habló un poco más acerca a los discípulos, que deberían ser comprometidos. Y Dios sí nos ha llamado a ser discípulos. Si usted ve en Mateo 28, dice: por tanto, id y haced discípulos. Ahí en el capítulo 28, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos. Dios quiere que nos ha mandado a ser discípulos. El trabajo de la iglesia, hermanos, es hacer discípulos, ¿okay? Hacer discípulos a todas las naciones. Y luego nos dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿okay? Eso que nos dice que Dios quiere que sus discípulos aprendan a obedecer lo que Él ordenó, ¿verdad? Un discípulo, hermanos, es más que un creyente. Un discípulo es alguien que se compromete a seguir al Señor. Un discípulo es alguien que va a decidir seguir al Señor. Y es por eso quiero hablarles yo algunas características de un discípulo, ¿verdad? Y hermanos, así, para aprovechar el tiempo, vamos a ir rápido. En este pasaje
como en Mateo 28 se nos dice, hermanos, la orden de hacer discípulos. Dios le ha dado esta orden a las iglesias, a los creyentes, a que hagamos discípulos. Y eso debe ser nuestro enfoque, hermanos, como cristianos, como iglesia, hacer discípulos, ¿ok? Y en San Juan 15, el Señor nos muestra algunas características del discípulo, ¿ve? El discípulo. Usted dice, bueno, yo ya creí, pero yo quiero ser un discípulo de Cristo. Amén. Ahora, si usted quiere ser un discípulo de Cristo, yo le voy a mostrar algunas cosas que usted tiene que hacer aquí en la palabra de Dios. Que usted quiere ser un buen discípulo de Cristo, un buen seguidor de Cristo. Póngame mucha atención y esto le va a ayudar a usted para ser un buen discípulo de Cristo. ¿Ok, hermanos? En primer lugar, el versículo 7 nos dice, hermanos, nos dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Ve? Entonces, viene hablando del versículo 5 donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En otras palabras está diciendo, yo soy, de mí depende las ramas, ustedes son las ramas, está diciendo, los creyentes son las ramas de este árbol, de la vid. Y luego dice, el que permanece en mí, ¿okay? En Cristo, y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice, el que en mí no permanece, está hablando de la importancia de la permanencia. Dice, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden, dice. Y versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, la primera cosa que yo quiero mostrarle a usted, usted quiere ser un buen discípulo. Una de las primeras características de un discípulo de Cristo es alguien que permanece en Cristo. Permanecer ahí, esa palabra viene de la palabra griega mena, que significa permanecer o mantener contacto por un tiempo prolongado. ¿Ve? Lo que Cristo quiere decir, hermanos, es que Él y sus seguidores deben mantener una relación orgánica, una relación íntima, una relación constante, ¿verdad? Así es que, hermanos, cada día nosotros los cristianos, un discípulo de Cristo, y usted, pastor, yo quiero ser un discípulo de Cristo, un buen seguidor, entonces usted tendrá que tomar una decisión cada día debe tomar la decisión de seguir a Cristo, ¿ve? Cada día debe decir al Señor Jesús, Señor, aquí estoy para obedecerte. ¿Qué quieres que yo haga? Dime, Señor, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Voy a permanecer en ti todos los días. Pero eso es todos los días, hermanos. Decirle a Cristo, Señor, yo estoy dispuesto a obedecer tu palabra. Solamente quiero que usted me enseñe, me ayude, me dirija para ser un buen discípulo. Amén. Así es que, hermanos, deje que Cristo lo guíe. Deje que Cristo lo dirija. A través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de lo que sabemos. Dejemos que Cristo nos dirija, que podamos ser esos buenos seguidores del Señor Jesucristo. Cada creyente, hermano, debe estar correctamente relacionado con la palabra de Cristo. En Romanos 8:31, en San Juan 8:31, el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos y les dijo a toda la multitud que estaba ahí oyendo. Y les dijo entonces ahí dice ahí en 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos, estoy hablando San Juan, el Evangelio de San Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note, él hace el énfasis en que ellos habían creído en él, ¿ok? Probablemente usted ya creyó en Cristo, ¿ok? Entonces, pero el Señor Jesús le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Note? Entonces, lo primero que el Señor Jesús me enseña aquí, que debo de depender del Señor. Debo tener una dependencia del Señor diariamente. Y luego, en segundo lugar, me enseña el Señor que el discípulo debe tener o debe estar correctamente relacionado con la palabra de Dios. Si vamos a ser esos discípulos que Dios quiere que seamos, debemos de permanecer en su palabra. La única forma, hermanos, en que un discípulo puede relacionarse correctamente con la palabra de Cristo es demostrado en el conocimiento de las Escrituras acerca del trabajo del discípulo, de la responsabilidad de un discípulo,
Y vemos varias cosas para poder, si usted va a ser ese discípulo que va a tener una buena relación con su palabra, entonces se tendrá que estudiar la palabra. ¿Okay? En 2 Timoteo 2:15 dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le escribe esta carta al joven predicador Timoteo, discípulo de Cristo, y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ese que usa bien la palabra de verdad. Hermano, le está diciendo: sé diligente en estudiar la palabra de Dios. Entonces el discípulo de Cristo debe ser diligente para estudiar la palabra. Si somos diligentes para estudiar la palabra de Dios, hermano, entonces la palabra de Dios va a comenzar a renovar nuestras mentes. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Note, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Note, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿El entendimiento de qué? El entendimiento de la palabra de Dios. Cuando entendemos la palabra de Dios, nuestras mentes van a comenzar a ser renovadas. Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, necesitamos estudiar. Tú quieres ser un buen discípulo de Cristo. Número 1, tienes que tener una buena relación con el Señor. Y número 2, tienes que tener una buena relación con su palabra. Debe leer la Biblia. No solo nada más venga a la iglesia y aquí nada más escucha la palabra de Dios. Qué bueno, porque es parte de eso, es algo que Dios quiere que hagamos. Pero en tu casa tú tienes que tomar la Biblia y estudiar. Por eso les ofrecemos un discipulado también para que ustedes puedan conocer un poco más las verdades o las doctrinas fundamentales de un cristiano. Y de esa manera usted puede ir conociendo, ¿verdad? Pero usted tiene que tener su devocional, su tiempo a solas con el Señor. Mano, y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios me ha dado su palabra para que por medio de hoy, una vez que yo conozca su palabra, entonces yo voy a estar capacitado para pelear en contra de todo lo que se opone, todo pensamiento negativo, toda enseñanza que no tiene nada que ver con Dios. Yo lo voy a poder refutar, yo lo voy a poder rechazar, pero si tengo ese conocimiento. Así que el discípulo debe conocer la Biblia suficientemente bien a través del estudio, a través de tiempo a solas con Dios, para enfrentar la tentación y protegerse a sí mismo contra las ideas y filosofías del mundo. Estamos siendo bombardeados, hermanos, de una y otra manera. Y necesitamos nosotros estar capacitados para pelear en contra de todas las cosas que van en contra de lo que es la palabra de Dios. Hermanos, debemos de tener esa buena relación con la palabra. Debemos de estar capacitados para defender. Un discípulo debe estar capacitado para defender lo que cree. Mire, hermano, 1 Pedro 3:15 les enseña a los cristianos y les dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados. Dice. No te habla de la importancia de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De repente va a llegar alguien y le va a decir: a ver, muéstrame, a ver qué tú crees, a ver qué crees. Pero si un cristiano, un discípulo de Cristo no sabe qué cree, no le va a decir qué cree, porque no sabe. Entonces por eso necesita, hermano, conocer la Escritura, aprender la palabra de Dios, para que él pueda estar preparado y ayudar a otros, aquellos que dudan, aquellos que aún todavía están dudando porque quizás les han enseñado de una manera incorrecta. Judas nos habla de eso y por cierto, hermano, el miércoles estamos estudiando el libro de San Judas y hemos estado estudiando las características de los falsos profetas,
falsos maestros. Pero también nos enseña Judas de qué debemos de hacer nosotros los cristianos en estos tiempos y en todo tiempo. Y él dice ahí en el versículo 22 de San Judas: a algunos que dudan, dice, convencerlos. Hay personas que están medio dudosas ahí, dudando, que no saben ni qué creen, no saben todavía, o algunos le van a preguntar a usted, pero si usted no está capacitado, si el discípulo de Cristo no está capacitado, no los va a poder ayudar. Entonces, hermanos, es importante conocer las Escrituras para poder ayudar a otros, es lo que Dios quiere. Ahora, nos vemos aquí, hermanos, en el versículo 7, dice claramente, hermano: si permanecéis en mí. Ya vimos, permanecer con una buena relación con Cristo es importante. Y luego dice: y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Ok? No solo está hablando de las enseñanzas de Jesucristo del Nuevo Testamento, está hablando de toda la palabra de Dios, desde el Génesis, Apocalipsis. O lo que Dios me está diciendo es que yo debo de conocer tanto el Antiguo Testamento, leer el Antiguo Testamento, pero también debo leer el Nuevo Testamento. Dice: si permanecen, si tenés una buena relación con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, cuando dice pedid, esto me lleva, hermanos, a tener ese compromiso como discípulo de orar. Como un buen discípulo es alguien que ora, hermanos. Es alguien que permanece, entonces primero, que permanece en Cristo, que tiene una buena relación con su palabra y la entiende, pero también que sabe cómo orar, que sabe cómo pedir y que sabe cómo obtenerlo, y también sabe cómo no orar. Hay cristianos, hay creyentes que no saben cómo orar, cómo pedir y qué no pedir. Y entonces un discípulo entiende eso, la importancia de pedir, y sabe los requisitos para una oración que Dios va a contestar. Y le voy a mostrar algunos versículos aquí, hermanos, que nos enseñan a nosotros a cómo poder obtener respuesta de Dios en nuestras oraciones. En 1 Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí hay dos grandes verdades, o más bien una, pero bien explicadita. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos. Pero no para el versículo ahí. Sigue y dice: porque guardamos sus mandamientos. ¿Qué me habla eso? Obediencia. Hay que pedir acompañado de obediencia. Cuando usted pide, por ejemplo, pide por algo de Dios, Dios quiere que estés obedeciendo su palabra. Porque a veces sí nos gusta pedir muchas cosas de Dios, pero no queremos obedecer, y eso no va a funcionar. Dios no va a contestar la oración de alguien que no obedece su palabra. ¿Por qué, dice usted? ¿Cómo es que Dios no va a contestar si Él dijo que sí? Bueno, Él dijo que sí, pero de acuerdo a su palabra. Y debemos de pedir conforme a su voluntad también. Nos dice 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que muchas veces podemos estar pidiendo conforme a que no es su voluntad. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo para los jóvenes. Me gusta darles ejemplo a los jóvenes. Entonces, a veces que una joven o un joven quiere a un muchacho, ¿ok? Dice: oh Señor, dame a este muchacho. Mira, oh Señor, está bien parecido. Y mira, Señor, tiene un buen trabajo. Oh, gana mucho dinero. Es más, tiene ya una casa. Mira, Señor, dame a este muchacho. Pero no es cristiano, no es creyente, no conoce de Dios, no viene a la iglesia. Pero la joven está pidiendo al Señor que le dé ese joven, que se le dé ese joven, que le dé. ¿Está pidiendo conforme a su voluntad o no? Dígame usted.
No está pidiendo conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo debe de pedir conforme a su voluntad? ¿Por qué no está pidiendo conforme a su voluntad? Porque Dios dice en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los inconversos. Eso dice Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo pido, porque o está pidiendo la joven o el joven algo que Dios dijo que no, eso es no pedir conforme a su voluntad. Es más, Santiago dijo: algunos de ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Y luego dice él: para gastar en vuestros deleites. Así pedimos. Pedimos una casa, pedimos un carro, pedimos dinero, pedimos trabajo, pedimos acá. Sí, pedimos. Qué bueno pedir. Pero ¿para qué quieres dinero, hermano? Pues para mí, pastor, para mí. Pues sí, pero no quieres dar tus diezmos. No quieres ofrendar. No quieres hacer nada. Solo quieres para tus deleites. Dice Dios: por eso no recibís. Pero si en tus pensamientos estuviera honrarme a mí con tus finanzas, yo voy a darte, porque me estás pidiendo conforme a mi voluntad. Suena un poco duro, pero es bíblico. Es bíblico. ¿Sabes qué, hermano? También, para aquí los matrimonios, déjeme decirles algo. Tú puedes estar pidiendo a Dios y Dios no te está contestando tus oraciones por una sola razón. Primera de Pedro 3:7 dice, y le dice a los maridos: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un marido trata muy mal a su esposa, cuando un marido no perdona, cuando un marido hace, y esto no es solo para el marido, también para las esposas. Si hay problemas y no se hablan entre ellos, tus oraciones no van a llegar ni al techo, hermano. Que Dios dice: no voy a contestar tus oraciones, a menos que tengas una buena relación. Qué importante es tener una buena relación en el matrimonio. Amén, hermanos. Así es que son unas cosas que el discípulo debe saber cómo orar. Amén. No hay amenes. ¿Por qué será, hermano? Dígame si usted está de acuerdo y usted dice que eso es verdad. Y no le estoy diciendo, no le estoy predicando, hermanos, algo que no es bíblico. La primera característica de un discípulo es que permanecer en Cristo. La segunda característica de un discípulo es obediencia. Mire, hermano, qué dice el versículo 9 de capítulo 15 según San Juan. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Pero vamos a ir entonces a Mateo 28:20. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice: a mis discípulos quieres que les enseñes que obedezcan. Que obedezcan. ¿Ok? Ese es el propósito de la enseñanza, de la predicación, ¿ok? De la palabra de Dios, que Dios quiere que obedezcamos. En San Juan 14:21, vea usted qué dice San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Note, hermano, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, ese me ama, dice Dios, dice el Señor. Así es que el encargo de Jesús para ser discípulos en Mateo fue enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado, dice, a ustedes. Ese es el trabajo de nuestra iglesia para la gente recién convertida que viene. Les queremos enseñar, hermanos. Usted está viniendo por primera vez y acaba de conocer a Cristo. Déjese enseñar. Les vamos a enseñar.
Pero Dios espera de que usted obedezca, que usted sea un discípulo obediente. Una vez que usted viene, sí, yo quiero. ¿Cuál es el propósito por el cual quiere aprender más de la Biblia? Pastor, yo quiero saber más. Sí, pero ¿cuál es el propósito? Bueno, pues yo quiero saber más de las Escrituras para que cuando alguien venga yo le pueda hablar. No, ese no es un buen propósito. Está bien, sí, pero el principal propósito, hermano, por el cual nosotros debemos estar dispuestos a aprender de la Biblia es obedecer. Porque ya cuando yo conozco una verdad, mi deber como discípulo es obedecer. Amén, hermanos. No es simplemente un conocimiento en la cabeza. No es solamente tener mucho conocimiento de la Biblia. Ya es una responsabilidad, hermanos, en nosotros cuando ya sabemos algo. Y Dios me pide a mí que yo obedezca lo que yo sé. No nos preocupemos de lo que no sabemos, hermano. El asunto es que entre más sabes, más responsabilidad cae sobre nosotros para obedecer. Porque si no estamos haciendo lo que sabemos, estamos pecando. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, Dios quiere que sus discípulos aprendan a obedecer lo que Él dice en su palabra. Un discípulo es obediente, hermanos, a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y sabe, la obediencia va vinculada con el amor al Señor. Mire, hermano, el capítulo 14, versículo 15, que dice: les dije 14:15, vamos a leer 14:15, vea usted qué dice. ¿Están ahí, hermanos? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ok? ¿Quién es el que ama a Dios? ¿Qué es lo que me va a motivar a mí a obedecer a Dios, hermano? El amor que le tengo a Él. El amor que le tengo a Él. Vea usted el 15:9. ¿Están ahí, hermanos? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia va vinculada al amor. Si yo amo al Señor, yo le voy a obedecer. Hermano, déjeme decirle, hermano, tenemos que entender una cosa. Dios ya nos ha amado. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero muriendo en la cruz del Calvario. Él no solo me dice que me ama, Él me ha demostrado que me ama. Él le ha demostrado a usted que lo ama. Él dio su vida por usted. Él dio su vida por nosotros. Entonces nosotros, como Él nos ama, Él espera que nosotros le amemos a Él también. Y si le amamos a Él, entonces le vamos a obedecer a Él. Amén, hermanos. La segunda característica de un discípulo es obediencia. Obediencia a su palabra. Obediencia a lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Vea usted el versículo 8, la tercera cosa. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16, note que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Un discípulo es alguien que lleva fruto. Un discípulo y el fruto glorifica al Señor. Cristo no solo quiere fruto que permanezca. Jesús espera que sus discípulos se reproduzcan. El fruto de un discípulo es otro cristiano. Recordemos, hermanos, que para dar fruto hay que estar conectado a la vid, que es Cristo. Una rama saludable dará fruto.
Así también un creyente saludable dará fruto. La naturaleza del cristiano saludable reproducirá el fruto del Espíritu. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hemos predicado mensajes completos de esto. Pero el fruto no solo está hablando del fruto del Espíritu, sino está hablando del fruto de otro cristiano. ¿Y cómo vamos nosotros a llevar ese fruto, hermanos? Por medio de predicar el Evangelio a Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Por tanto, id a todas las naciones. Está diciendo, a donde quiera que vayas. Si vas a lavar, predica. Si vas a trabajar, da invitaciones. Si vas donde quiera que vayas, esté preparado para presentar el Evangelio. Eso es ir, donde quiera que vayamos. Es mi responsabilidad de hablar de Cristo. Entonces, una iglesia, Dios quiere que su iglesia sea una iglesia discipuladora. Una iglesia que constantemente está haciendo discípulos. Pastor, yo solo soy un creyente. No, Dios quiere que seas un discípulo. Obediente. Que dé fruto. Cuando la iglesia está llena de discípulos, entonces se va a reproducir más. Va a crecer más. Se va a desarrollar más. Va a comenzar a enviar a otros a otras partes a predicar el Evangelio, porque está haciendo discípulos. Y cuando una iglesia, hermanos, está haciendo discípulos, Dios es glorificado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios quiere fruto. Y Dios quiere ser, y dice que Dios se glorifica cuando un cristiano da fruto. Y cuando un cristiano está dando fruto y otro cristiano está dando fruto, entonces la iglesia está glorificando a Dios. Y entonces dice Dios, pedid lo que quieras y yo te lo voy a dar. Hermanos, al dar fruto suceden por lo menos tres cosas. Una, Dios es glorificado. Y en todo el pueblo de Dios, hermano, en toda la historia del pueblo de Israel, el deseo de Dios siempre ha sido que Él sea glorificado. Y Dios quiere que la iglesia glorifique a Dios. ¿Y cómo? Dando fruto. Dos, las expectativas de Jesús son que se cumplan. ¿Qué dijo el Señor? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermano, la iglesia tiene que llegar a entender que la razón y el propósito por el cual Dios te ha salvado es para que le glorifiques a Él, y tú y yo le vamos a glorificar a Él cuando demos fruto. Y por eso nuestro enfoque debe ser ganar almas. Por eso nosotros como iglesia, hermanos, tenemos un sábado, le apartamos el sábado especialmente para salir a buscar las almas. Cuando una iglesia llega a entender eso y se agarra la visión y comienza a decir, yo quiero ser ese discípulo, quiero obedecer al Señor y vengo a ganar almas y comienzo a dar fruto, la iglesia se convierte en una iglesia discipuladora. Comienza a ver nuevos creyentes venir y cristianos comienzan a discipular y la obra comienza a expandirse, hermanos. Ese es el principal propósito de la iglesia, hermanos. Pero ¿por qué no lo hacemos? En primer lugar, porque estamos desobedeciendo al mandato de Dios. El evangelismo, hermanos, es vital para ser discípulos. Y muchos creyentes se llaman discípulos a sí mismos, pero ni siquiera comparten su fe.
Ni siquiera están hablando de Cristo. Nuestra visión, hermanos, es hacer discípulos. Queremos hacer discípulos. ¿Quiere ser usted un discípulo de Cristo? Número 1, hay que tener una buena relación con el Señor. Número 2, hay que tener una buena relación con su palabra. Y número 3, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Amén. Y luego hay que dar fruto. Y número 4, hay que glorificar a Dios. Versículo 8, otra vez lo leemos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El propósito, entonces vemos aquí, hermano, en Efesios 3, 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria en la iglesia. Él quiere ser glorificado en la iglesia. Él quiere ser glorificado. ¿Cómo se glorifica a Dios en la iglesia, hermanos? Cuando los cristianos dan fruto. Cuando los discípulos comienzan a dar fruto. Amén, hermanos. Cuando comenzamos a dar frutos, Dios comienza a glorificarse. Como vamos a comenzar a ver la mano poderosa de Dios. Pide lo que quieras y yo se la he hecho. Dios dice: yo me comprometo. Estoy comprometido con ustedes a contestar sus peticiones, porque sé que están haciendo. Un discípulo. Vea usted el versículo 11 que dice: estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mire, este gozo es el resultado de una buena relación con el Señor, una buena relación con su palabra, obediencia y el fruto. Un cristiano que da fruto se va a gozar. Amén. Mire, hermano, si lo aplicamos a lo físico, un matrimonio, ¿verdad? Cuando vienen los hijos, le dan alegría. Los hijos le dan alegría a uno, le dan gozo. Amén. En el Antiguo Testamento vemos, hermanos, que que una mujer fuera estéril era una maldición. Y si vemos a Ana como ora por un hijo, y cuando Dios le da un hijo a ella, cómo le alaba, ocupa un capítulo completo para adorar a Dios por gratitud del hijo, porque es el fruto. Y lo mismo sucede con un cristiano. Cuando un cristiano comienza a dar fruto, dando el evangelio, y otro creyente es salvo y comienza a ver ese fruto que comienza a crecer, Dios le da ese gozo al cristiano, le da gozo. Amén. Entonces, cuando una iglesia está llena de creyentes, de discípulos que están dando fruto, no solo Dios está siendo glorificado, sino que también la iglesia, hay gozo en la iglesia, hay ánimo en la iglesia, porque se está viendo discípulos nuevos. La iglesia está creciendo, gente está siendo salva, gente está siendo bautizada, y entonces hay avivamiento. Pero cuando no, ¿por qué se mueren las iglesias, hermano? ¿Por qué? Porque no se está ganando almas, porque no se está reproduciendo el creyente, no se está reproduciendo, hermano, las iglesias. Entonces, de repente una familia se dispone a irse, se va, y luego hay un vacío ahí. Y luego se le pone otro que se va, y otro vacío allá. Y la iglesia no está ganando almas, la iglesia no está trayendo gente, la iglesia no está trayendo nada, y la iglesia, tarde que temprano, se va a morir, hermanos. Entonces nuestro deber es
ser discípulos. Y el resultado es el gozo. Gozo. Oh, hermanos, ¿lo experimentaron los apóstoles? Sí. Vea, dice aquí la palabra en Hechos 5, 41 y 42, hermano, el ejemplo de Pedro y Juan cuando estaban predicando el evangelio. Dice que los agarraron las autoridades y los azotaron, los metieron a la cárcel y luego los soltaron. Y luego dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, note, en el templo y por las casas, todos los días, no nada más los sábados, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos estaban en fuego, estaban gozosos, hermanos, y predicaban el evangelio y estaban siendo perseguidos. En una ocasión, hermanos, a Pablo lo metieron a la cárcel. Y mientras Pablo estaba en la cárcel junto con Silas, dice que estaban cantando himnos a Dios. Y los presos los oían, dice. Pero ellos estaban gozosos alabando al Señor, porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Y luego más tarde Pablo en la cárcel le anima a la iglesia de Filipenses diciéndole: así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Él decía: ustedes son mi gozo y mi corona. Estar firmes en el Señor. En 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois, dice, nuestra gloria y gozo. Hermanos, la cuarta característica de un discípulo es que se goza. Se goza. Se goza cuando da fruto. Hermano, usted no sabe el gozo que hay cuando uno gana almas, cuando uno ve gente viniendo a la iglesia, que Dios lo usó a usted, siendo nosotros indignos, siendo nosotros no merecedores. Él nos usa, Él se digna usarnos y hay gozo en nuestras vidas, hay satisfacción, vale la pena. Cuando no hay sentido, no hay propósito, hermanos, en la vida del cristiano, entonces se vuelve algo monótono, se vuelve algo, una religión, una práctica de religión, que tarde que temprano te vas a cansar. Pero cuando tú entiendes lo que Dios quiere para tu vida, y dices: oh, esto es lo que Dios quiere para mi vida, ese es el propósito de Dios para mi vida, que yo sea un discípulo, que yo sea un discípulo obediente, que yo sea un discípulo que tenga una buena relación con Él, que sea un discípulo que dé fruto, que sea un discípulo que glorifique y que sea un discípulo, entonces va a venir gozo a tu vida. Amén, hermanos. Y por último, en el versículo 14, vea usted qué dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os lo llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Están ahí, hermanos? Dice: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Número 5. Los discípulos aman como Cristo ama. Hermanos, un creyente que tiene una buena relación con Dios diariamente, a través de su palabra y la oración, que camina en obediencia, que se reproduce en otros muchas veces y que glorifica a Dios, lo cual da un profundo sentido de gozo.
hermano, déjeme decirle una cosa, no tendrá dificultad de amar. No tendrá dificultad de amar. No tendrá ninguna dificultad. No va a decir, a mí no me cae muy bien. Mira, no me cae bien. No vas a ver con malos ojos a otro hermano o a otra persona. Porque tienes un corazón para Dios. Porque has entendido que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No lo vas a menospreciar. Y si te ofende, vas a hacer un lado las ofensas. O vas a estar dispuesto a perdonar. No lo vas a maltratar. No lo vas a golpear. No, al contrario, vas a ser amable. Vas a ser atento. Vas a tratar la manera de su edificación. No le vas a hablar mal en contra de cosas que le van a afectar su vida espiritual. No lo vas a desanimar. No vas a hacer nada que afecte su vida espiritual. No vas a hacer un tropiezo a su vida. Porque le amas. Porque entiendes el propósito de Dios para tu vida. Porque sabes de que estás ahí para edificar, para dar fruto, para discipular, para que esa obra crezca. Entonces, cuando hay problemas o cuando hay cosas así, normalmente suceden con personas que no están enfocadas en ganar almas. Se enfocan en otras cosas, critican otras cosas, pero su enfoque no es las almas. Entonces son difíciles de amar, no están capacitados para amar. Pero déjeme decirte, un cristiano, se lo vuelvo a repetir, que tiene una buena relación con Dios diariamente, que lee su palabra diariamente y ora y camina en obediencia, porque su deseo es agradar a Dios, y que se reproduce ganando almas, dando el evangelio y glorifica a su Dios, y hay un profundo sentido de gozo, entonces ese cristiano no tendrá mucha dificultad para amar a otros. El estandarte que Jesús nos pone es alto, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Como yo los he amado. Como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Él? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo imperfectos, desleales, mentirosos, etcétera, siga usted poniendo ahí, imperfectos, Él murió por nosotros. Entonces ahora Él me dice, así quiero que tú ames, así quiero que tú ames. Amén. Esto es para un discípulo, hermano. Entonces, hermanos, Él no espera perfección, pero Él sí espera imitación de sus discípulos, que nosotros le imitemos a Él. Oh, hermanos, Él quiere que recordarnos cómo Él nos ha amado, y así es que quiere que nosotros le imitemos a Él. Con razón dice Juan 3:34, ya este pasaje lo vincula con la evangelización del mundo, y dice, un mandamiento nuevo os doy, ahí en San Juan 3:34-35, hermanos, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Note, en esto conocerán. ¿Quién? El mundo. ¿Quién? Los inconversos. ¿Quién? Los que no conocen a Dios. ¿Quién? La gente que anda buscando a Dios. En esto conocerán. ¿En qué? En que se aman unos a otros. En que nos amemos unos a otros. Comenzando en el hogar. Esposo, Dios te manda a amar a tu esposa. Esposa, Dios te manda a amar a tu esposo. A respetar a tu esposo. A obedecer a tu esposo. Hijos, Dios los manda a amar a sus padres, a honrar a sus padres, a obedecer a sus padres.
Padres, Dios nos manda a amar a nuestros hijos, a no provocar a ira a vuestros hijos. Todo comienza ahí, en el hogar. En esto, dijo el Señor, conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. El mundo anda buscando amor, hermanos, y los discípulos somos los que debemos dar ese amor a otros. Pero si no caminamos cerca del Señor, no tenemos esa buena relación con el Señor, no obedecemos la palabra de Dios, no queremos hacer, no vamos a poder amar como Él dijo que amáramos. 5 características de un verdadero discípulo. ¿Quiere ser usted un discípulo de Cristo? Realmente usted es un creyente, pero Dios quiere que sea un discípulo. Un discípulo. Si usted nada más es un creyente y no un discípulo, hoy debe tomar su decisión y decir: yo voy a decidir seguir a Cristo. Número 1, permaneciendo en Cristo y en su palabra todos los días, obedeciendo las enseñanzas que aprendo cada día, cada vez, dando fruto por medio de la evangelización, glorificando a Dios con mi vida, experimentando el gozo del Señor a través de la bendición y la ganancia de almas, amando como Cristo amó. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de discípulos que Él quiere que seamos. Amén, hermanos. Vamos a orar, todos con su rostro inclinado. Y usted dice: pastor, esto fue para mí. Yo decido el día de hoy ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué no deja su banca y viene aquí al frente y le dice al Señor: Señor, yo quiero ser un discípulo? Y sabe, una de las primeras cosas que el Señor Jesús dijo ahí, hermanos, en Mateo 28. ¿Él qué dijo? Enseñándoles que guarden. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Si usted no ha sido bautizado y quiere ser un discípulo de Cristo, usted necesita comenzar a obedecer el bautismo de los creyentes. Venga aquí al frente, tome una decisión de una vez por todas. ¿Quiere usted ser parte de una iglesia discipuladora? Comienza con usted, porque usted es miembro de la iglesia. Si usted es un discípulo de Cristo y usted es miembro de esa iglesia, entonces esa iglesia tendrá discípulos. Decida seguir a Cristo. Usted está: pastor, yo no estoy al 100% seguro de ir al cielo cuando muera. Yo quisiera ser salvo el día de hoy. Yo quisiera ser salvo. Te pido que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. ¿Alguien aquí quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal? Probablemente usted aún todavía no es creyente y necesita ser salvo. Levante su mano. ¿Alguien aquí? Probablemente usted es un creyente, pero aún todavía no es un discípulo de Cristo. No endurezca su corazón. La mies es mucha, dijo el Señor, y los obreros son pocos. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque no hay muchos discípulos, no hay muchos que quieran obedecer. Señor y Padre, gracias te doy por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder ser una iglesia discipuladora, Señor. Una iglesia donde hayan muchos discípulos, no solo creyentes, Señor, sino también discípulos. Ayúdanos, Señor, por favor. Gracias te damos por tu palabra y perdónanos, Señor, por todas aquellas cosas que no estamos haciendo conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido todo, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos servicio a las 6. Nada más quiero recordarles, hermanos, a las 6 tenemos servicio y aquí los esperamos. Dios les bendiga, hermanos. Oren por mi esposa, que ella pueda mejorarse. Ella quería estar aquí, pero no se siente